Los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios, quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo, y nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Yo estoy bien, ¿y tú, Ailín? Muy bien, gracias a Dios por este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. La intención de este espacio es poder estudiar las verdades bíblicas, el carácter de Dios y la historia del Evangelio centrado en Cristo, en pos de transformar nuestras vidas como mujeres cristianas. Amén. Les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría, darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido sea de edificación para muchos. El programa de hoy lo hemos titulado Límites para Libertad. Un poco contradictorio, pero ya veremos por qué. Exactamente. Toda esa serie es un poquitico diferente de lo que la forma nosotros pensamos. Ajá. Pero eso no es Isaías dice, sus caminos no son los nuestros. Así es. Es increíble. Pero gracias a Dios por todas aquellas que nos apoyan con su sintonía y mensajes. En verdad es una bendición poder compartir con ustedes. Amén. Y recuerden que tenemos una forma más para compartir con ustedes a través de algunas preguntas que posteamos en Instagram para que puedan sacar mayor provecho personal al contenido de Mujer para la Gloria de Dios. No dejan de responderlas. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor. Amén. Ailín, ¿tú querías orar para claro nosotros? Que sí. Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias porque tú eres un Dios sorprendente, maravilloso, Amén. Señor. Y mientras más estudiamos sobre tu carácter, más nos deslumbras, oh Dios. Amén. Te pedimos que una vez más, a través del contenido de este espacio, Señor, tú nos edifiques, tú nos ayudes a conocerte más, a convencer más nuestro corazón y remodelar nuestra mente, Dios, para vivir de acuerdo a tus principios, Señor. Amén. Porque estos no son gravosos, son para vida, son para libertad, son para plenitud, Señor. Te pedimos que abra nuestro entendimiento, el de todo lo que nos van a escuchar, para que tú puedas, Padre, transformar nuestras mentes, Dios, a la luz de tus verdades expuestas en tu palabra, para gloria de tu nombre. Amén. 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 En el programa anterior, Katy, comenzamos con una serie bastante diferente a lo que hemos revisado a lo largo de Mujer para la Gloria de Dios, pero definitivamente una muy edificante. Así es. Porque estamos viendo sobre el tema del descanso, que es el título de esta nueva serie, aspectos que hasta este momento creo que nunca habíamos visto. Iniciamos reflexionando sobre el significado del día de reposo o Shabbat y cómo este fue parte integral de la creación Amén. de Dios. En parte como una forma de límite necesario para nosotros los seres humanos que necesitamos descansar, y también un día especial para acercarnos más a Dios. Nuestro Dios creador sabía que el vivir en un mundo caído nos traería muchas tribulaciones y distorsiones de su creación, dada nuestra naturaleza pecaminosa, haciendo que, por ejemplo, el trabajo nos fuera más difícil al tomarnos más tiempo, mayor esfuerzo para cumplir las tareas. Yo creo que todos hemos vivido eso, sí. Vivimos eso diariamente. Además de que, obviamente, dada nuestra naturaleza pecaminosa, tendríamos la tendencia, como dije anteriormente, de distorsionar el trabajo y que éste nos terminara esclavizando. Amén. Dios instituyó entonces un día para que en este pausemos y evaluemos si nos hemos desviado de nuestra razón de vivir, de nuestra razón de trabajar, que es glorificar a Dios, glorificar a Cristo.
Hoy vamos a continuar abundando en el principio del concepto del Shabbat o sábado según el diseño de Dios. No el diseño de los judíos, que son los que mencionan el Shabbat o lo que dice el hombre, lo que Dios dice en su palabra. Amén, buen punto. Porque ellos también, igual que nosotros, lo han distorsionado. Lo han distorsionado. Recordemos que los judíos eran esclavos por 400 años y por ende mucho tiempo no pudieron disfrutar de tiempo libre. El Señor les sacó de la esclavitud y ahora los judíos tienen que aprender a cómo vivir en libertad. Wow. Uno dice, pero claro, pero no después de 400 años, Sí. 4 generaciones que nunca tenía tiempo de descansar. Pues 5 generaciones, ellos no le habían permitido obedecer el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor, tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Éxodo 28:10. Eso sí es inclusivo, Señor. Inclusive. Todo. No dejo ningún duda que él está hablando de todo el mundo. Y por 40 años en el desierto, Yahweh les demostró que él era capaz de proveerles todo lo que necesitaban en el día de reposo. De hecho, al principio de su caminar por el desierto, cuando el pueblo se quejó de hambre, Dios les informó a Moisés y Aarón que haría esto. Y déjenme leerlo, de hecho, en Éxodo 16, versículos 4 y 5. He aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y sucederá que en el 6º día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Y no solamente que Dios les informó que haría esto, Katy, sino que también les dijo el por qué lo haría. Dice, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Ouch. Wow. Y al andar deambulando por un desierto sin tener cultivos de alimentos cerca ni ganado para consumir, era necesario tener fe para creer que Dios sería capaz de proveerles alimentos a tanta gente, porque no eran 1, no 2, ni 20, eran muchos. En esta prueba, Dios no solamente les estaba mostrando su bondad para con ellos, sino también que les estaba proveyendo comida sin la necesidad de estos trabajar, algo que le rompía todos sus esquemas porque era totalmente diferente a lo que habían vivido durante todo su tiempo de esclavitud en Egipto, promoviendo entonces así que la fe que estos necesitaran pudieran desarrollarla para vivir una vida que glorificara a Dios, sobre todo porque era algo que ellos no conocían, nunca habían vivido, era algo desconcertante. Tratemos de pensar en aquel momento. Exactamente. Y hay otras lecciones que Dios nos está enseñando aquí. Su poder y dominio sobre la naturaleza. Amén. Su amor por su pueblo a pesar de las quejas y murmuraciones. Sí. Y otras lecciones más. Sí. Es increíble que todos los días si ellos recogían más de lo que debe se dañaba, pero el sábado no. No. Increíble. Él está enseñando, yo tengo poder sobre todo, no se preocupa. Y él estaba allá por ellos. Sí. Pero recuerde que ellos tienen 400 años en esclavitud. Ellos seguro pensaron que Dios lo había abandonado. Sí. Pues el Señor está tratando de quitar sus ideas para reemplazarlo con la verdad. Exactamente. Pues leemos en Éxodo capítulo 16, versículo 19, que nadie deja nada para la mañana siguiente. Y no sé tú, Aileen, pero yo trato de aplicar esta lección siempre al hacer las cosas antemano
por si acaso. Por si acaso. Porque la tendencia, de hecho, la tendencia natural del ser humano suele ser dejar las cosas para último momento. En nuestro contexto dominicano, que es donde estamos, eso es muy propio de nosotros, lo cual no necesariamente está mal de un todo. Sin embargo, pudiéramos caer en la desobediencia con respecto a lo que Dios ordenó, porque pudiéramos terminar incumpliendo y no apuntando hacia esa excelencia a la que Dios nos llama a hacer todas las cosas. Así, precisamente es cuando los judíos lo desobedecieron. ¿Qué ocurrió? Leamos en el capítulo 16, versículo 20, que dice, crió gusanos y se pudrió. Y uno pudiera preguntarse, ¿pero por qué? Si Dios podía crear el maná a partir de la nada, Él era capaz de preservarlo hasta el otro día. ¿Por qué entonces estos gusanos? Sí, claro que sí, Él podía. Sin embargo, con estas instrucciones, Dios estaba enseñándoles tanto a los judíos como a las futuras generaciones, nosotros, Sí. que todo funciona mejor cuando le obedecemos. Amén. Y si su meta era aumentar su fe para que estos pudieran vivir la vida plena que Él quería para ellos, tendrían entonces que vivir otro milagro. Sí. Al sexto día, Dios le mandó recoger y cocinar una doble porción de maná para que les alcanzara para el día de reposo. Y no se pudrió ni hubo en él gusano alguno, como leemos en 16, versículo 24. Wow. Eso debió de ser algo impactante, el ver cómo un día sí, como un día no, cómo Dios controlaba hasta el más mínimo detalle. Y resulta que aquellos que salieron cuando los judíos en el séptimo día para recoger el maná, no encontraron nada. El versículo 16, 27 así nos dice, porque Dios estaba enseñándoles que el día de reposo era necesario y no una pérdida de tiempo, y en ese día ya todo estaba dado, ni siquiera recoger el alimento era una opción porque Dios le había provisto el día anterior. Era un asunto de total descanso y esto era algo que ellos no entendían porque por cientos de años, como tú mencionaste, Katy, habían vivido en esclavitud bajo las órdenes de los capataces que los evaluaban de hecho a partir de su nivel de productividad diaria. O sea que es algo que Dios tenía que ser contundente para que ellos entendieran que con Dios todo era hecho nuevo, diferente a lo que habían vivido hasta ese momento. Y de hecho, esto es una realidad para nosotros. Dios no nos mide de acuerdo a nuestra productividad o a lo que nosotros representamos para Él, lo que podemos hacer para ganar su favor. No, Dios no necesita ganar el favor de nadie. Sí, Dios es completo en sí mismo, sino que Él nos ama, Él nos ha amado primero y para Él nosotros somos valiosos a partir de lo que nosotros somos, sus hijos, sus hijas. Es decir, que necesitamos entender esta realidad y establecer límites en nuestras vidas sabiendo de que Dios nos ha amado primero, de que yo tengo que entender cuáles son sus formas, cuál es su voluntad para establecer límites en mi vida de forma tal que yo pueda vivir de acuerdo a sus parámetros y no los míos. Si no dormimos, si no comemos, si persistimos en trabajar a pesar del cansancio, nuestra productividad eventualmente se va a ver disminuida, nuestra calidad de vida, esa libertad a la que Dios nos ha llamado a vivir, no la vamos a poder disfrutar. O sea que es una realidad, tenemos capacidad finita. Dios, sabiendo esta condición, nos creó este día de descanso y de hecho, Él mismo, aún siendo Dios todopoderoso, omnipotente, Él mismo descansó este día, algo que nos debe de llamar la atención por la importancia que era el descanso para Él, que nos dio el ejemplo, empezando por Él mismo. Porque Él no lo necesitaba. Definitivamente. Él sí que no necesita descanso. Sin embargo, queremos ser como Eva e igualarnos a Dios.
Porque nuestro mayor ídolo, Katy, no está ahí afuera. Nuestro mayor ídolo está en nuestro corazón. Y Así nosotras, mismo. en nuestra necedad, persistimos en querer hacer las cosas a nuestra manera y ponernos a nosotras mismas en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Amén. Dependemos más de nuestras propias habilidades en nuestro diario vivir que del Dios Todopoderoso, tristemente. Así mismo es. Después de todo hemos vivido, todos esos milagros que leímos, toda la Biblia que leemos, y seguimos haciendo la misma cosa. De menos cantidad, yo espero. Se supone a medida de que Dios nos redime. Exactamente, pero sigamos con eso. Es tan difícil a quitar por nuestra naturaleza. Dios sabe lo que necesitamos. Y es interesante resaltar que al final de su travesía por el desierto, Dios le repitió de nuevo a los judíos este mandato acerca del día de descanso. Leamos, 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo 5, versículo 13 a 14. De nuevo, vemos lo que Yahweh les había dicho al principio de su deambulación. Este es el día para el Señor. No es solamente descanso, es para el Señor tu Dios. Amén. Si bien es cierto que el descanso promueve en nosotros un aumento en la productividad, en la salud y en mayor disfrute de la vida en general, estas son bendiciones y beneficios de la obediencia. Amén. El propósito primario con todo es obedecer a Dios, honrarle y buscarle para tener una relación más cerca con Él. Amén. La palabra hebrea para sábado es Sabbat o Shabbat, y significa terminar, cesar, pausar o tomar una pausa. Es el Dios del Shabbat que trae paz a nuestras almas, el creador de este día. Y esto me trae a la mente lo que nos dice Efesios capítulo 6, versículo 15. Leamos, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los calzados de los romanos tenían clavos en la suela para que estos caminaran con mayor firmeza sin resbalar. La paz viene a ser en nuestras vidas como estos clavos en la suela de los zapatos romanos, porque la paz es la que nos mantiene firme, la que nos permite tener un entendimiento claro, ser más objetivos, dándonos el poder y dominio propio para negarnos a nosotras mismas en pos de la causa de Cristo, la cual se supone que como cristianos hemos adoptado. Por eso la similitud del calzado. Y me pareció muy interesante esta explicación y me da mayor sentido de lo importante que es estar afirmados en nuestra fe, la paz que es la que nos va a dar esta paz. Y muchas veces como mujeres, Katy, no sé tú, nos equivocamos pensando que no podemos negarnos las peticiones de nuestros familiares, de nuestros esposos, de nuestros amigos y que debemos vivir 24/7 totalmente entregada a servirle a todo lo que están a nuestro alrededor. Cuando la realidad es que solamente debemos intervenir y ayudar a otros cuando el Señor así nos lo indique. Amén. Porque hasta en esto podemos pecar y ser un estorbo del obrar de Dios en la vida de otras personas. Y para discernir esto, definitivamente necesitamos tener esta relación cercana con Dios para saber cuándo y cómo poner estos límites necesarios por amor a los que están a nuestro alrededor y también para nosotros andar en su voluntad y no en lo que cree mi corazón bondadoso y generoso que puede llegar entonces a la indulgencia. Así mismo, eso es increíble, como tú dijiste. Esto es un mandato que el Señor nos ha dado, pero aún obedeciendo, desobedecemos. Definitivamente. Y pecamos Sí. en la forma en que lo hacemos. Sí. Es en que somos tan pecaminosos, es increíble. Sí. No. Y cuando somos incapaces de poner límites en nuestras vidas, estamos de nuevo adorando a otros ídolos, aparte de Dios. Y peor aún, estamos viviendo
en esclavitud a estos. Y eso, como tú has dicho, si no ha oído la serie de ídolos, regresen a oírlo otra vez, porque es increíble cómo ese ídolos nos domina. ¿Te acuerdas que somos una factoría de ídolos? Exactamente, Juan Calvino, de factoría perpetua de ídolos. Uh-huh. Eso es fuerte. Eso no, pero lo más que yo estudio mi vida, más lo encuentro. Uh-huh. Cuando yo por fin quito uno, ya yo tengo otra, o es la misma, pero pintada un poquitico diferente. Y esto me trae a la mente el último fruto del espíritu, el dominio propio, aparte de la paz, que también es otro fruto. Y si estos son los frutos del espíritu, ¿cómo lo obtendremos? Si son los frutos del Espíritu a través del Espíritu. Claro, pues necesitamos ese día, ¿verdad? Y la única forma de cultivar este fruto en nuestras vidas es a través de una relación íntima con Dios. Amén. Y para tener este tipo de relación necesitamos pausar en nuestras vidas para buscar su rostro. La vida es esclavizante. Uh-huh. No importa si está en un trabajo, si está en tu casa, siempre es que pidiendo más. Tenemos las mismas capataces que ellos tenían, pero son hechos adentro de nosotras. Es increíble. Y al hacer esto no es nuestra tendencia natural, sino que es un hábito que debemos desarrollar. Amén. Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, uh-huh, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Así es, Katy. Definitivamente es algo que uno lo escucha, pero no dejo de pensar, pero qué necio es nuestro corazón, porque cuando recibimos a Cristo, Él nos da salvación, y conjuntamente con salvación, Él quiere que vivamos una vida plena, una vida en libertad aquí en este mundo. Sin embargo, en nuestra propia necedad, somos nosotros mismos quienes nos esclavizamos y nos sometemos a un yugo del cual Dios nos ha liberado y que Dios no quiere que vivamos bajo este yugo. Sin embargo, al negarnos a Dios y a adoptarnos y someternos a sus formas, terminamos bajo este yugo. Por eso debemos ser determinadas en vivir para Cristo, en nuestra mente. Debemos de pedirle al Señor continuamente que nos dé pasión por Él, que nos dé anhelo y deseo de obedecerle, agradarle a Él por encima de nosotros mismos. Porque esta lucha es constante, es intensa y está originándose en todo momento aquí adentro. Así mismo. No ahí afuera. Solamente a través de la renovación de nuestra mente, a partir de su verdad, es que podremos, obviamente, aplicándola a nuestras vidas. Porque no somos nosotros, es Dios haciéndolo a través de nosotros. Amén. Dios nos ayude a poder poner por obra todas estas verdades que hemos estado viendo. Y los límites para los cuales nosotros debiéramos en nuestro corazón decidir hacernos esclava de estos límites de Cristo, para que entonces podamos tener propósito, una vida abundante y conocer la real libertad. Amén. Que solamente podemos conocer a través de la aplicación de la verdad de Jesús, de Dios en nuestras vidas. De hecho, Juan 10:10 nos dice el por qué Satanás no quiere que nos sometamos a Cristo, y es porque el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Dice, hablando Cristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, Satanás sabe cuál es el camino de la libertad. Satanás sabe cuál es nuestra tentación. Y por eso tan diligentemente ha tergiversado la verdad y ha cegado al mundo, como 2 Corintios 4:4 nos dice, promoviendo la mentira de que es necesario trabajar 24/7 para progresar y
y sobresalir, de que son tantas cosas que Él nos añade en nuestra carga, en nuestra espalda, que Dios no ha establecido, pero que sus mentiras tergiversan y nos las hacen creer como verdad. Y entonces en el día a día no sacamos el tiempo para exponernos a la verdad de Dios, tener una relación de intimidad con Dios, y dado el mismo ajetreo de la vida misma con todos estos afanes, pues ni siquiera caemos en cuenta de lo mucho que necesitamos de Dios y cómo nos hemos ido a la deriva alejándonos de Dios. Es una realidad que nosotros los cristianos tenemos que estar conscientes para ser intencionales y mantenernos reenfocados. Amén. Y volver al camino y pedirle a Dios una y otra vez que nos ayude a someternos a Él con gozo. Y puede ser que tenemos que hacer eso múltiples veces al día. Buena aclaración. No es solamente uno en la mañana, es todo el día. Al día. Muy buena aclaración. Esa es la realidad. Dada nuestra condición innata de pecaminosa, nos esclavizamos de una manera natural. Así o sea, el llamado a libertad, eso no es algo que la carne promueva, en pocas palabras, sino que la carne promueve esclavizarnos. Esa es la realidad. Pensando que vamos a tener libertad. Exactamente. Y estamos confundidos. Totalmente confundidas y esta mente distorsionada. Por eso se nos hace muy difícil darnos cuenta de que tenemos ideas erradas que necesitamos cambiar, que necesitamos renovar nuestra mente para desarrollar una cosmovisión bíblica. Por eso programas como esto, por eso el énfasis de Dios mismo, de estudiar su palabra, su verdad, porque esa es la única que puede regenerar nuestros pensamientos y ayudarnos a pensar correctamente de acuerdo al diseño original. De hecho, por eso Romanos 12:2 nos enseña que no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. O sea, Dios creador que sabe y conoce nuestras debilidades, sus criaturas. Más claro de ahí no lo pudo haber escrito. Sí, no es solamente bueno, aceptable, es perfecto. Amén. Wow. Y al igual que los judíos, quienes al salir de Egipto no conocían las verdades de Dios, ni tampoco sabían cómo poner límites para disfrutar de la libertad recién adquirida, nosotros también tenemos que aprender a discernir sobre esto. Si no nos entrenamos en negarnos a nosotras mismas, repítelo otra vez. Nuestros impulsos naturales de la carne, alimentados por la cultura en que vivimos, claro. Todas las culturas tienen su príncipe igual que es Satanás. Nos inclinaremos siempre a satisfacer nuestra carne. Esta es la realidad. Y en consecuencia permaneceremos inmaduros en la fe como blancos fáciles para el enemigo. Así es. Y estamos tratando de evitar eso. Y mira, estamos haciendo más fácil ser blanco del enemigo. Y la realidad es que nuestra mente está tan entenebrecida que nos creemos vivir en libertad, cuando en realidad vivimos en esclavitud. Exactamente. Es tan distorsionada nuestra forma de pensar. La realidad es que los pensamientos y los caminos de Dios no son los nuestros, como Isaías 55 nos dice. Y es al estudiar la palabra y aplicarla. Eso es importante, aplicarla a nuestras vidas cuando podemos reconocer la realidad del Evangelio y de nuestra condición. Yo leí la Biblia por mucho tiempo, pero no fue hasta que traté de aplicarlo es cuando me di cuenta que no era tan fácil. Yo tenía que pelear contra mí. Yo, ay, sí, ama a su enemigo. Sí, claro, yo amo a mi enemigo. Watchity. No estoy amando tanto ya. Definitivamente es así. Uno tiene que aplicarlo, porque si no lo aplica, uno no se da cuenta de los ídolos que tenemos en este corazón nuestro. Y antes de venir a Cristo, yo también pensé que era libre y que estaba en control. No sé si tú tienes ese problema, pero yo sí.
Yo Sí. pensaba que Dios estaba en control de mi vida. Sin embargo, al iniciar el proceso de regeneración de mi vida, es cuando me di cuenta de la esclavitud en la que realmente Sí. vivía. Ujú. Yo controlaba con mi boca, pero cuando yo traté de controlar esa boca era muy difícil. Me di cuenta, ups, esa no es libertad. Esa boca tiene a mí. Sí, te Yo no, controla. me está controlando a mí. Ujú. Y tuve que luchar contra mí misma, morir a mis deseos y someter a mi voluntad a la voluntad de Dios para que el Señor me mostraría que hasta qué momento en que entregue mi vida a Cristo, mis deseos y pecados eran quienes que estaba controlando a mí. Definitivamente. Y tú sabes, Katy, que mientras te escucho hablar, yo pienso que realmente Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él sabe que al momento que nosotros somos salvos, que nuestra vida está totalmente controlada por estos impulsos y deseos pecaminosos que son los que realmente nos esclavizan. Que Y Él hemos vivido por años. es a medida de que nos vamos exponiendo a su verdad, que poco a poco Dios va iluminando todas esas áreas de esclavitud de una forma tal que a medida de que ilumina, nos ayuda a ir regenerando, nos ayuda a ir alcanzando un poquito más de libertad, dejando atrás esa esclavitud a la carne. Y cuando miramos hacia atrás es que nos damos cuenta, wow, cuántas horas perdidas, cuántas horas de sueño perdidas o energía perdida por tales miedos, por tales cosas pecaminosas que yo hacía en mi vida. Y tú dices, wow, lo que Dios ha hecho en mi vida es increíble. Sí. Cómo Dios puede abrir mi mente y hacerme ver la realidad en la que yo estaba y a donde Él hoy me tiene al regenerar nuestra mente. Y esto es algo que Dios quiere hacer con todos sus Cada hijos. Es un asunto de que nosotros, aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, nos decidamos someter nuestra carne, morir, como tú mencionaste, Katy, a nosotros mismos. ¿Para qué? Para hacer, obrar, actuar de acuerdo a la voluntad buena, agradable y perfecta de Así Dios. mismo, y mirando por atrás, como tú dices, yo me di cuenta que en vez que Dios quiere que hacemos un trabajo excelente, eso sin duda, yo no estoy quitando eso, pero cuando yo estoy en esa esclavitud de trabajar para hacer ese trabajo excelente, yo estoy tratando de impresionar al hombre. La motivación es incorrecta. Sí, eso no impresiona a Dios. Pero, y otra vez es un ídolo entonces, porque no es por Dios, es por el hombre. Aunque yo creía era para Dios, era para el hombre. Así es. Esos son, definitivamente vivimos con tantos paradigmas, tantas mentiras que hemos adoptado que nos esclavizan y que no nos permiten disfrutar de esta libertad a la cual Jesús nos ha llamado. Y como mencionamos ya, para dominar nuestros deseos carnales tenemos que aprender a decir no. Ouch, eso es difícil. No, pero a la manera de Dios. Porque cuando no podemos decir no nos controla el ídolo del yo y terminamos siendo esclavas de como mencionábamos. Y no solamente son los no creyentes quienes pueden estar en esta esclavitud. Como tú misma decías, hasta uno como cristiano, fíjate que tú decías tu excelencia por el trabajo, era porque tú entendías que Dios te llamaba a trabajar por excelencia, ya tú eras cristiana, pero era tergiversada porque era más para impresionar al hombre que impresionar a Dios. Y eso al final, aún uno siendo cristiano, uno se pone un yugo que no te permite, que te esclaviza y no te permite disfrutar la libertad de Dios. De hecho, Pablo nos avisa en Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libre, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Esto es Pablo hablándole a los cristianos, porque él sabe con lo que nosotros estamos lidiando. Siempre tendremos estas tentaciones y por esto necesitamos disciplinar nuestra carne y negarnos a nosotros mismos, porque no todas las oportunidades que llegan a nuestra vida van a venir de Dios y por eso debemos discernir a cuáles cosas debemos negarnos y el no experimentar su paz debiera de ser como una luz roja
para que pausemos y evaluemos si estamos viviendo de acuerdo a su voluntad, si tenemos en medio de nuestras manos cosas que no son voluntad de Dios, sino impuestas por nuestros ídolos, por nuestras mentiras y aquellas cosas que no son las que Dios quiere para nosotros. Amén. Y toda esa serie, obviamente lo que estamos estudiando es un poquitico diferente porque no es un exégesis de descanso. De ese versículo, vamos a decir. Sí. Es buscando los principios atrás de los versículos. Están mirando el cuadro grande. Sí. Y, por ejemplo, desde el principio fuimos creados con la capacidad y la obligación de decir que no a ciertas cosas. A Adán y Eva les fue dado esta capacidad de decir que no. Dios les mandó a no comer de la fruta del árbol de conocimiento del bien y del mal. Y para hacer esto, deberían de negarse a sí mismos. Y poner límites en sus deseos carnales en pos de obedecer a Dios. Para no hacerlo, entonces la rebelión ahora era parte de la naturaleza humana y en consecuencia el negarse a sí mismo sería aún más difícil. El Señor no lo dijo, mira, tiene que decir que no. Pero cuando uno lo estudia, obviamente el Señor esperaba que uno decía que no. Ese que yo digo, de esa forma de estudiar la Biblia de cuadro grande, no solamente las palabras, lo que está allá. Y ahora bien, para los creyentes hoy día, el tener dominio propio no es imposible, porque tenemos el Espíritu Santo que nos da el poder de controlarnos y negarnos sin experimentar sentimientos de culpa, vergüenza o preocupación. Al no desarrollar el dominio propio, no damos a Dios el trono en nuestro corazón ni en nuestra vida. Así es. Una gran verdad. Y con respecto al día de reposo, si pensamos bien, el Shabbat es un estado de rendición porque debo anteponer lo que Dios quiere que haga antes que hacer lo que yo quiera. Y realmente esto es un principio general para toda nuestra vida, pero en particular en este día de reposo, darle la primicia a Dios, dedicar mi mente, mis emociones, mis energías al Señor solamente. Así como los judíos cuando eran esclavos y tenían que ganar la aprobación de los egipcios, así mismo es como pensamos nosotras hoy en día. Y malinterpretamos el amor de Dios y pensamos que tenemos que ganarnos su aprobación una y otra vez, una vez más, una carga que Dios no la ha puesto ahí, sino las mentiras que nos hemos creído de Satanás. La realidad es que el hecho mismo de que Yahweh estableciera un día de descanso demostraba que nosotros no teníamos que ganar su aprobación. Él fue que estableció este día de descanso, de no hacer nada, de concentrarnos solamente en alabarle y adorarle a Él. Los judíos fueron elegidos por Dios porque fueron hechos suyos y no por algo bueno que estos hayan hecho ni particular como pueblo, muy al contrario si nos ponemos a evaluar. Asimismo hemos sido elegidos nosotros para salvación por pura gracia. Esto me recuerda una historia sobre el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, y una joven esclava que éste compró cuando todavía existía la esclavitud en los Estados Unidos. Estos iban de camino de regreso a su casa cuando Lincoln le notificó a la esclava que recién compraba que ésta quedaba en libertad. Y ella, sorprendida, le preguntó, ¿quiere decir esto que yo puedo ir donde quiera? A lo que Lincoln le respondió que sí. Entonces ella volvió y le preguntó, ¿y esto quiere decir también que puedo hacer lo que yo quiera? Y de nuevo le respondió que sí. La esclava entonces le preguntó, ¿esto quiere decir que yo puedo comer lo que yo quiera? Y Lincoln le dijo sí. Por último, la esclava, que estaba grandemente sorprendida, le preguntó, ¿esto quiere decir que yo puedo decir lo que quiero hacer? Y Lincoln le respondió que sí. Entonces la esclava, que ahora era libre, le respondió, entonces yo quiero quedarme contigo. Wow. El principio de Dulos.
en la Biblia. Así es. Aquel que es esclavo por amor y no por obligación. Y no por obligación. Y es como Dios quiere que nosotros seamos para con Él. Ella podía hacer eso humanamente, sin Cristo. ¿Cómo nosotros no podemos hacerlo Amén. con Cristo? Amén. Nosotros no tenemos que vivir bajo la insaciable crueldad de la esclavitud. Tenemos a un Dios amoroso, quien quiere lo mejor para nosotras, sus hijas. Amén. Por lo que a discernirlo bien, el negarse a sí mismo y someternos a nuestra voluntad, en vez que nuestra voluntad, a la voluntad de Dios, tiene un costo mucho menor que el vivir en rebeldía a Dios. Nuestros corazones pueden ser una fábrica de ídolos que nos esclavicen, como tú dijiste, Aileen, sumada a un mundo que también nos oprima con sus mentiras, empezando porque nunca es suficiente. Y Aileen, ¿cómo podemos saber cuándo hemos pasado los límites? Cuando hemos sobrepasado los límites, bueno, esto va a depender mucho, obviamente, de nuestros temperamentos, pero en general, cuando sobrepasamos nuestros límites, cuando nos sobrecargamos, cuando nos desviamos de lo que Dios ha establecido para nosotros, solemos sentirnos agobiadas, malhumoradas, con estrés, con ansiedad e insomnio inclusive. Y aun cuando cumpliésemos con nuestras responsabilidades, no sería con amor, sino por obligación, por impresionar al hombre, no porque nuestros ojos estén puestos en Dios. Y en el tiempo esto obviamente va a generar resentimiento, quejas, murmuraciones, rechazo al mismo Dios, rebeldía hacia el mismo Dios, apatía y muchas otras cosas más, hasta una depresión o enfermedad. ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre me pide a mí? Notemos lo que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 15. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, ¿quién es que hace la obra? Dios es Amén. que hace la obra en nosotros mismos, tanto el querer como el hacer. Amén. Y para su beneplácito, como tú leíste. Por eso es tan importante que establezcamos límites en pos de una relación íntima con Amén. Dios, sin caer en el legalismo, ni tampoco en la indulgencia, porque caemos en los dos lados. Ese caminar en medio es estrecho, el camino es muy estrecho en medio de los dos. Y cuando desarrollamos un corazón de sabot, un corazón rendido a Cristo, un corazón con el anhelo de agradar al Señor, disfrutaremos de una relación sana y libre en nuestros trabajos, tareas en general, en nuestras vidas. Amén. Tendremos una relación de mayor intimidad con Cristo. Amén. Y Mark Buchanan, un pastor canadiense, dice, las buenas prácticas son tanto catalizadores como incubadores de nuevos pensamientos. Ellos los inician y los nutren. Y hacen más, hacen realidad nuestro cambio de mentalidad. ¿Y saben por qué? Claro que sí, por lo que nos enseña Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Aunque al principio es difícil establecer límites, nos cuesta es un morir a uno mismo, como Katy ha mencionado. Mientras caminemos en obediencia a Dios, Dios mismo nos irá transformando a su imagen y progresivamente nuestros deseos e intereses se van a alinear con los de Dios. Nos vamos a sorprender, se lo aseguro. Y quiero leer también lo que nos dice Éxodo 31:16 para que veamos cómo Dios puede cambiar nuestros corazones. Dice, los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto
perpetuo. ¿Notan que dice celebrar el Sabbat? No es por obligación, es para que disfrutemos. Y esto es algo que hoy en día los judíos siguen respetando y guardando con gran celo. Y incluso como el mejor día de su semana. Así mismo es. Aunque distorsionado. Distorsionado, no claramente. Es por Cristo, obviamente, pero están principio. tratando de seguir los principios. Y el mismo reposo y establecer límites nos ayuda a cultivar un corazón y una actitud de reverencia hacia Dios. Como el día de reposo es un regalo ordenado por Dios para apartarnos de las tareas y enfocarnos en Él, nuestra obediencia al hacerlo nos traerá gozo y paz. Celebramos su presencia y Él llenará nuestros corazones con esa misma presencia, lo que aumentará nuestro anhelo de conocerle más y obedecerle más y glorificarle más. Amén. Cada vez que entramos en su palabra, encontramos más principios de vida y aprendemos de su amor Amén. Y bondad con nosotros. Y sin darnos cuenta, el tiempo nos queda corto. Y tenemos que terminar. Esto no suele pasar. Cuando uno está allá. Sí, cuando estamos entrando más en materia, que nos estamos animando más, pero nada, hay un tiempo que respetar. Gracias a Dios nos volvemos a ver aquí en este mismo espacio, en una nueva entrega, pero no queremos hacerlo sin antes terminar exhortándole a que evaluemos si estamos poniendo límites bíblicos en nuestras vidas mientras seguimos estudiando su palabra esta semana. Que al hacerlo podamos crecer en discernimiento y fe para que Dios sea glorificado, pero también para que podamos disfrutar de esta libertad a la que Cristo nos ha llamado. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, donde continuaremos con esta interesante serie sobre el reposo. Y queridas hermanas, queremos recordarle que la necesitamos, que tenemos de sus oraciones. Uh-huh. Es una necesidad para que podamos seguir llevando el mensaje del Evangelio. No es un dicho, yo sé que lo decimos todas las semanas, pero es vital en nuestro ministerio. Amén. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y cualquier iniciativa en compartir el Evangelio. Amén. Hay muchas iniciativas ahora en el internet, en diferentes iglesias. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo @mplgdd mayúscula y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, en Mujer para la Gloria de Dios. Muchas gracias por su sintonía. Bendiciones. Bendiciones a todas.